Quizás, cuando encuentren este insignificante diario, muchos pensarán que me volví loco en el transcurso de la guerra, que deliraba, o que era imaginación mía, otros dirán que dije la verdad. Era mi tercer mes en Guadalcanal, estaba muy mal alimentado, constantemente nos hidratábamos con los cocos de las palmeras, ya que los acorazados japoneses habían hundido mucho de nuestros barcos con provisiones y otros recursos. En el transcurso de los 3 meses que estuve en la isla he vivido los peores horrores de mi vida, no solo a causa de la guerra y de los cadáveres mutilados que iba encontrando por el camino, sino por las cosas realmente siniestras que pasaban por nuestro alrededor en la gran selva húmeda y totalmente oscura cuando anochecía. Cuando llegamos en agosto a la isla y desde los primeros sucesos turbios, yo pensé en un desembarco mortífero, en el cual nos esperaban ametralladoras o bombardeos enemigos. Afortunadamente no fue así, pero el horror empezaría esa misma noche, cuando por error habíamos matado a uno de nuestros compañeros de trinchera, Martín Rosenberg. Descubrimos su cuerpo al amanecer, ya que anteriormente nadie podía salir de la trinchera por temor a que nos detectaran los japoneses. Vimos el cuerpo de Martín totalmente acribillado por nuestros propios disparos. Todos se preguntaban el por qué había salido de su posición, sabiendo que todos estábamos preparados para dispararle a cualquier cosa que se moviera. Robert Chiforn, quien estaba a pocos metros de Martín en el momento que le disparamos, dijo que él sintió que él luchaba contra alguien esa noche. Robert no pudo identificar quién o qué era con lo que estaba forcejeando Martín, pensó que era un japonés que se había metido a su trinchera, aunque lo más raro que confesó fue que después del asesinato accidental de Martín, se quedaría despierto toda la noche y no vio nunca a nadie salir de la trinchera donde estaba él. Es más, fue el mismo Robert quien fue el primero en describir que se trataba de Martín al que disparamos. Luego del extraño hecho seguimos avanzando, y tuvimos nuestro primer enfrentamiento con el enemigo ese día. Perdimos 21 soldados, nuestro capitán al mando estaba muy enojado ya que alguien le había dado mal las coordenadas a dónde ir, aunque fuera una emboscada. Luego de semanas de lucha, acampamos en una pequeña parte de la selva isleña y dormimos hasta el amanecer. Cuando despertamos, nos encontramos con la sorpresa de que 6 hombres no estaban en el acampado. Más raro nos pareció que todas sus pertenencias estaban ahí, solamente faltaban ellos. Al principio creímos que se habían ido a orinar o al río, pero nunca más volvieron. Era como si hubiesen desertado o se los hubiera tragado la tierra, porque no dejaron rastros ni nada. El capitán se disgustó mucho y lo único que se le pasaba por la cabeza es que huyeron. La 7ª noche en la que descansamos, nuevamente vuelve a ocurrir. Esta vez 9 hombres habían desaparecido y nuevamente dejando sus pertenencias. Ya el capitán empezaba a maldecir de qué demonios estaba ocurriendo. Ya con dudas, seguimos caminando y nos encontramos con un avión caza de la Real Fuerza Aérea Británica estrellado. Samuel, quien era experto en la mecánica aérea, examinó el avión, ya que si bien este estaba estrellado, no se encontraba destruido, como si hubieran querido aterrizar y no pudieron por el impacto fatal.
Samuel descubrió algo muy extraño, aparte de que no hubiera un cuerpo, ya que quizás la persona logró sobrevivir y huyó o simplemente eyectó, fue que la nave no presentaba fallas de pilotaje ni marcas de que fuera atacada. No obstante, abrió la parte trasera del caza y vio que el mecanismo interior estaba totalmente destruido, con marcas de mordeduras y arañazos, diríamos, saboteado. Sam fotografió el suceso y más tarde lo envió a un forense aéreo, del cual no nos dio resultados concretos, sino más que nada científicos. Durante el segundo mes en el que estábamos en la isla, enfrentamos batallas feroces y pérdidas mortales. El horror de la guerra vendría a nosotros cuando, al caminar por las costas de la isla, nos encontramos con un cadáver colgado a lo alto de un árbol. Estaba de boca hacia abajo y estaba en estado de descomposición. Para cuando lo bajamos, tenía la cara despellejada, no tenía ojos, ni lengua ni orejas. Fue horrible. Decidimos acampar cerca de ahí para ver si obteníamos algunos resultados del suceso. Más tarde me dormí y por la madrugada me despertó un ruido de forcejeo. Cuando sigo el ruido veo a Robert que está luchando contra algo. De repente hago ruido con mi rifle, y es cuando me quedo paralizado, observando que lo que estaba encima de Robert no era una persona, no era un japonés. No tengo las palabras para describir esa cosa que vi. Lo único que puedo decir es que era algo oscuro con un aura siniestra. Lo que vi era una criatura de ojos enormes y completamente blancos, y tenía una apariencia indígena, como un pigmeo, de tamaño de un enano. Quizás era alguien que tenía el síndrome de enanismo. Inmediatamente disparé, no sé si le di porque estaba temblando de miedo, y esa cosa huyó corriendo y se trepó por un árbol para desaparecer. Se empezaron a escuchar sonidos de todo tipo, que me hicieron sentir que algo oscuro se acercaba. Decidimos irnos del lugar. Mientras nos íbamos empezamos a sentir como los árboles se movían agitadamente. Claramente sabíamos que no eran monos lo que movía los árboles, y hacia nuestra dirección. Debido a la oscuridad no se llegaba a ver qué era, pero veíamos siluetas similares a la criatura que saltaban por los árboles. Fue agobiante ver sus siniestras sombras moviéndose entre la jungla, como si fueran depredadores cazando a su presa. Empezamos a disparar sin saber a qué le estábamos tirando. Llegamos a un campamento con otros soldados. Estábamos totalmente asustados, y lo único que decíamos es que nos seguían. Obviamente ellos pensaron que se trataban de los japoneses. Fueron a ver qué pasaba, y al volver nos dijeron que no encontraron nada. Decidimos no contar lo que había ocurrido ya que nos tildarían de locos o desquiciados. Afortunadamente, nunca más volvieron a ocurrir esas cosas, pues al amanecer nos trasladaron a otro batallón de la isla. A pesar de que fue un momento corto, fue lo más oscuro y turbio que he vivido. Aún no sé qué es lo que nos persiguió esa noche, y la cara despellejada de esa persona, que nunca la podré borrar de mi mente, el avión saboteado desde el aire, son cosas que seguirán en la incógnita por el resto de mi vida. Más tarde descubrí que en el ejército japonés habían soldados que practicaban algún tipo de ocultismo en el que hacían rituales de invocaciones, pero ¿qué era lo que invocaron? Nunca lo supe. Lo que sí sé es que hasta el día de hoy jamás volvería a aquella isla.